Iglesia, Dios les bendiga una vez más y buenos días a todos y a cada una de las personas que han podido conectarse y poder compartir con nosotros en esta hermosa mañana la palabra de Dios a nuestras vidas. Verdaderamente nos encontramos gozosos, contentos, alegres y agradecidos con nuestro Señor Jesucristo, que nos ha regalado un día más de vida, nos ha dado las fuerzas para poder seguir hacia adelante en estos momentos que estamos viviendo, pero sobre todas las cosas un día más, iglesia, para adorar a nuestro Señor Jesucristo en espíritu y en verdad. Yo quiero pedirte que puedas acompañarme en oración en esta mañana, ahí donde tú te encuentras, con tu familia, en tu cuarto, en la sala, donde te encuentres, pero que también puedas buscar en la palabra de Dios para que puedas acompañarme en la lectura de la palabra, en el libro de Romanos, capítulo 8, y vamos a estar leyendo desde el versículo 35 al versículo 39. Pero vamos a orar primero y después podamos leer la palabra todos juntos en un mismo espíritu y compartir la palabra del Señor. Oramos. Dios bueno, Dios misericordioso, Dios de toda bondad e infinita fidelidad, te damos gracias en esta hermosa mañana porque nos has regalado a través de tu gracia poder estar aquí de pies para adorarte y para darte gracias por todas las bendiciones que has dado a nuestras vidas, aún sin merecerlas. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, por cada una de las personas que han podido conectarse, entendiendo que sé que vas a hablar a nuestros corazones en esta hermosa mañana. Te doy gracias por cada uno de ellos que han podido sacar del tiempo que tú nos has regalado para poder compartir la palabra de Dios todos juntos en un mismo espíritu. Te pido, Padre, también por la palabra que ha de predicarse en esta mañana, que cale profundo en nuestros corazones y que nuestros corazones y nuestras vidas puedan seguir siendo transformadas a través de tu santa y bendita palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Buscamos la palabra de Dios, todos juntos, ¿verdad? En el libro de Romanos, y la palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Iglesia, es que el amor de Cristo por su pueblo es tan grande que nos protege para que nosotros no podamos separarnos de Él. El amor de Cristo es tan grande que nos preserva para el gozo eterno en su presencia a través del sufrimiento y de la muerte. Y es que tenemos que ser agradecidos con nuestro Señor Jesucristo, que no solamente vino aquí a morir, sino que resucitó y que ahora reina y está al lado en el trono de la gloria con su Padre, intercediendo por la vida de todos aquellos que en Él confían. Así que, iglesia, yo te invito, ahí donde tú estás, que te pongas de pies y que podamos exaltar, alabar todos juntos en un mismo espíritu a través de esta alabanza a nuestro Rey y Salvador. Te adoramos, Señor Jesús. Gloria y honra, Señor, porque solamente tú te la mereces, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor, por tu amor incondicional. El agua del vino cambió, los ojos del ciego abrió, no hay nadie como tú. No lo hay, iglesia. No lo hay. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No lo hay. No lo hay. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte,
Nadie como tú, Señor. Tú eres grande, fuerte y poderoso. Te adoramos. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú. No lo hay. No lo hay. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, nuestro Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, nuestro Dios. Nuestro Dios es poderoso, iglesia. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es fuerte. Nadie como nuestro Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, ¿quién puede contra mí? Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, ¿quién puede contra mí? Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, ¿quién puede contra mí? ¿Quién puede contra mí? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, nuestro Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, nuestro Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, ¿quién puede contra mí? Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, ¿quién puede contra mí? Te adoramos, Señor Jesús. ¿Quién puede contra mí? Te adoramos, Señor Jesús. Iglesia, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni tribulación, ni angustia, ni desnudez, porque ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Te damos gloria y honra, Señor, nuevamente en esta hermosa mañana. Y venimos delante de tu presencia a pedirte, Padre, que seas tú utilizando a nuestro pastor Francisco Javier Reyes a través de la palabra que tú has puesto en su corazón para traer a tu pueblo. Que nuestros corazones, nuestros oídos estén dispuestos a escuchar estas palabras que calen profundo y que podamos obtener las herramientas necesarias para seguir luchando la buena batalla de la fe. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar con los mensajes del libro de Lucas y hoy vamos a estar con la continuación siguiendo al maestro, caminando con el maestro, como le llamamos a estos temas, ¿verdad?, de la vida de Jesús conforme al Evangelio de Lucas. Y la semana pasada, hermano, estuvimos viendo, ¿verdad?, precisamente que es importante entender lo que Dios quiere hacer con nosotros como iglesia. Por eso, una de las cosas que Dios nos llama en este tiempo donde hay tanta incertidumbre en todas las áreas, ¿verdad?, de la vida, que podamos entender que en la iglesia no hay incertidumbre, que la iglesia es una iglesia que es llamada a ser santa, una iglesia que es llamada a ser ejemplo.
Por eso es importante, hermano, que nosotros como iglesia permanezcamos siendo sal y luz en medio de esta pandemia. Y una de las cosas que nos ha tocado es que en el libro de Lucas nos da precisamente el ejemplo de Jesús, de cómo nosotros debemos vivir, cuáles son las prioridades, cuáles deben ser las prioridades de nosotros como iglesia. Cuando hablo como iglesia, hermano, estamos hablando de todos nosotros como cuerpo de Cristo. Por eso es importante que nosotros aprendamos a caminar con Jesús, que nosotros aprendamos a caminar con el Maestro. Y precisamente, ¿verdad?, cuando nosotros vimos la semana pasada, ya sabemos que podemos confiar en Él. Los mensajes anteriores ahora nos invita a caminar con Él. Y en nuestro último mensaje, hermano, vimos a Jesús como nuestro Maestro, como lo acabo de explicar. Llamó a sus primeros discípulos, en este caso fue la barca de Pedro, donde entonces después vimos que Juan y Jacobo vienen también siendo los otros discípulos que el Señor llamó a ser pescadores de hombres. Pero haciendo un resumen brevemente, hermano, llamó a sus primeros discípulos, los cuales se identificaron con una fe genuina, se identificaron con un reconocimiento genuino de quién es Jesús y de quiénes eran ellos. En el caso de Pedro, que fue el que reconoció la santidad de Dios, dijo: ay, Señor, apártate de mí que soy un pecador. Reconoció su pecado y reconoció quién era Jesús. Y eso lo llevó a que entonces, cuando Dios lo llamó, ven porque te haré un pescador de hombres. Entonces nos lleva también a dejarlo todo y genuinamente seguir al Maestro. Y eso es importante, hermano, porque muchas personas quieren seguir a Jesús, pero a su modo. Y a Jesús hay que seguirlo de una sola forma, como Él dice en su palabra. Y eso es importante. Por eso estas enseñanzas de Jesús realmente me han hecho ver lo que quiere el Señor en este tiempo con la iglesia. Así que te invito, antes de continuar la lectura, me gustaría que tú puedas orar conmigo. Así que te invito a que llames a tu familia, que ya estés, ¿verdad?, en tu silla, en la sala, con tu familia, seres queridos. Vamos a orar y vamos a introducirnos en esta historia que queremos compartir con ustedes de la vida y ministerio de Jesús. Padre, gracias te damos, Señor. Te pedimos, Padre, que tú seas glorificado en esta hora, que tú seas exaltado, Padre. Gracias por la oportunidad que nos das de llegar a través de los medios de gracia que tú permites a otras vidas, Señor, familiares, seres queridos, los miembros de nuestra iglesia, nuestras visitas, Señor. Te pido, Padre, que tu palabra, Señor, que sabemos que es viva y eficaz, y sabemos que no retornará tras vacía, Padre, pueda llegar a los profundos, Señor, de cada uno de nuestros corazones. Pero en esta hora, Señor, te pedimos, Padre, por cada uno de nosotros. Te pido por mí, Señor, que yo pueda ser tu instrumento. Perdona mis pecados, mi Dios, y que lo que pueda yo, Señor, decir sea de parte tuya, mi Dios. Te suplico, Padre, que me ayudes, Señor. Te pido, Padre, que tú muevas cada corazón a entender que esta es tu palabra, Padre amado, y que tú nos convenzas de pecado, de justicia y de juicio, Señor, y que vengamos a ti en fe y arrepentimiento. Te pido de tu bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hermano, puede ir conmigo, por favor, a Lucas capítulo 5. Yo quiero que tú vayas poniendo por ahí tu dedito en el versículo 12 en adelante. Yo quiero que nosotros podamos recordar el tema central de todo el capítulo, lo mencionamos la semana pasada, y es que la santidad en Cristo es sorprendentemente más poderosa de lo que nosotros pensamos. La semana pasada vimos que Jesús tiene una santidad que nos expone a nosotros mismos, y vimos realmente lo importante que caminar con Jesús nos lleva a una fe genuina, nos lleva a un reconocimiento genuino de quién es Él y quiénes somos nosotros, y nos lleva genuinamente a seguirle. Pero hoy estaremos viendo, hermano, dos cosas muy importantes. Y va a ser en estos dos milagros que hace el Señor. Pero vamos a ver, hermano, lo que esto significa para nosotros, para ti y para mí. Y es que Jesús tiene la santidad y la autoridad que nos limpia ante Dios. Versículo 12 al 16. Y número 2, Jesús tiene una santidad y la autoridad que perdona legítimamente el pecado. Versículo 17 hasta el 26. Y vemos aquí, hermano, que estos pasajes tienen muchas enseñanzas. Pero yo quiero que tú puedas enfocarte en estos dos, porque precisamente, como hemos hablado, Jesús ya reclutó a sus primeros discípulos ya están viendo quién es Jesús, ya están viendo su autoridad, pero ahora Él quiere mostrársela. Y una de las cosas, hermano, que es importante ver, que no solamente Pedro, Juan y Jacobo estaban con Jesús, había muchas multitudes que seguían a Jesús. Y yo quiero que tú lo veas aquí en este relato bíblico que queremos compartir contigo. Vaya conmigo a Lucas capítulo 5 y vamos a ir al versículo 12 en adelante. Léelo conmigo estas dos porciones de la Escritura, estas dos historias.
la curación de un leproso y la curación de un paralítico. Dice así la palabra de Dios. Y aconteció que estando Jesús en una de las ciudades, he aquí había allí un hombre lleno de lepra. Y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó. Y él le mandó que no se lo dijera a nadie. Pero anda, le dijo, muéstrate al sacerdote y da una ofrenda por tu purificación según lo ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Y su fama se difundía cada vez más, y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanados de sus enfermedades. Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Versículo 17. Y un día que él estaba enseñando, había allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y aquí unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. Y no hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio delante de Jesús. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a discurrir diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Conociendo Jesús sus pensamientos, respondió y le dijo: ¿por qué discurrís en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en el que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Y el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor diciendo: hoy hemos visto cosas extraordinarias. Que el Señor bendiga su bendita y santa palabra. Y hoy, hermano, continuamos con la historia de Jesús, con la vida y ministerio de Jesús, caminando con el Maestro. Yo quiero que tú puedas ver lo importante que es esto, y vuelvo y te repito, queremos ver que Jesús tiene una santidad y una autoridad que nos limpia ante Dios, versículos 2 y 16, la historia del leproso. Pero Jesús tiene una santidad y una autoridad que perdona legítimamente el pecado. Y es interesante que lo primero que hace Jesús aquí es enseñarle cuáles eran sus prioridades a sus discípulos. Y como la semana pasada empecé, quiero que tú lo veas también, porque entre medio de la curación del leproso y el paralítico, dice que Jesús se apartaba a orar. Y es importante, hermano, nosotros entender eso. Vemos que Jesús nunca, hermano, perdió sus atributos. Nunca, hermano, Él perdió su deidad. Él simplemente se limitaba. Él simplemente, hermano, podemos decir que en su forma de hombre se limitó a ciertas cosas. Pero Él era 100% Dios, pero era 100% hombre. Y eso, hermanos, es sumamente glorioso que nosotros lo podamos entender. Que ese Jesús que vino a la tierra, hecho hombre, sí era Dios y es Dios con nosotros. Y vino para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Y Él quería aquí que ahora sus primeros discípulos vieran de primera mano cuáles eran sus prioridades. Yo quiero que tú puedas resaltar, hermano, y apuntar por ahí cuál es la idea principal de este texto que nosotros vamos a leer hoy. Y es que Jesús tiene el poder de curar y la autoridad para perdonar los pecados. Y los dos están entrelazados. Oiga bien, hermano, Jesús tiene el poder de curar y la autoridad para perdonar los pecados. Y los dos están entrelazados. Y yo quiero que tú lo puedas ver hoy.
Y cuando nosotros vemos esto, hermano, en el episodio anterior que estudiamos, vemos a Simón que confiesa que es un pecador e implora a Jesús que se aleje de él. En lugar de esto, Jesús se acerca más a Simón ordenándole que le siga. En este orden está implícito el perdón de los pecados y la aceptación divina de lo que nosotros vamos a estar viendo hoy. Para curar al leproso de su enfermedad de la piel, sus pecados deben quedar perdonados. Aunque Jesús no dice específicamente que los pecados del leproso están perdonados, la suposición extendida de que el pecado y la enfermedad están directamente conectadas, en particular en el caso de la lepra, significa que si ha quedado limpio de la lepra, sus pecados han sido perdonados. Y eso tú lo puedes ver, y para poder tener un entendimiento más amplio de eso, usted tiene que leer, hermano, Levíticos capítulo 13 y capítulo 14, donde era que decía cómo se trataba con una persona que entonces tenía lepra, y cómo allá en aquel momento asumían que era por parte, ¿verdad?, de que era un pecado. Lo mismo lo vamos a ver con causa del paralítico. Cada vez que se veía una enfermedad extrema en una persona, decían siempre que era por causa de que estaba en pecado. Y quiero aprovechar, hermano, para explicarle y mostrarle en pantalla lo que era la lepra. Gracias a los hermanos de R18 que nos facilitan también toda esta introducción y nos facilitan también todas estas imágenes, porque es importante, hermano, que usted pueda entender, y yo espero que lo pueda visualizar bien, qué era la lepra. Y, hermano, era algo horrible, era algo completamente doloroso. Y no solamente, hermano, era una enfermedad que era de la piel. Comienza con llagas rojas y abiertas que vuelven prácticamente un olor desagradable, causando gran molestia y dolor. Las llagas abiertas y el dolor tan intenso no permiten a la persona bañarse. Daña los nervios, por lo tanto no sienten nada. Con el transcurso del tiempo se le caen las extremidades y en tiempo se provoca también la muerte. En los tiempos bíblicos se entendía, como te expliqué al principio, que Dios había maldecido a las personas con lepra por algún pecado que cometieron. Pero no todos los que tenían lepra era por esa razón. En la pantalla, hermano, yo quiero que tú puedas ver estas figuras de lo que era la lepra y de lo que es la lepra. Varias fotos, hermano, de personas que padecen de esta triste enfermedad y pueden observar cómo sus extremidades se ven completamente afectadas. Y yo quiero, hermano, que tú puedas visualizar eso. La persona está con llagas por todos lados, está así, las extremidades se le caen, los cantos de los dedos se le caen por completo, hermano. Y eso era lo que era la lepra y lo que es la lepra hoy en día. Todas esas llagas rojas en todo el cuerpo, hermano, le sale mal olor del cuerpo, como si fueran úlceras, ¿verdad?, por todo el cuerpo que crean mal olor, y posteriormente eso causaba la muerte. Con el transcurso del tiempo, eso era lo que realmente pasaba con aquellas personas. Y es interesante, hermano, que nosotros podamos ver que cuando usted ve los rostros y las miradas de estas personas que yo te acabo de presentar en la pantalla, usted puede experimentar el dolor de cada uno de ellos, simplemente de pasar. Y Dios quiera que usted nunca y a mí noté algo de esta forma, hermano. Puede ver cómo esas llagas se apoderaron de todo el cuerpo y cómo eso creaba un dolor extremadamente doloroso. Pero como leímos, ¿cómo era la vida de un leproso? Yo quiero que tú lo puedas ver, hermano, y que tú puedas visualizar esto. El diario vivir de las personas que tenían esta enfermedad era sumamente difícil, por no decir devastador. Para que tenga una idea a esto, los colocaban en cuarentena. Oiga bien, hermano, a los que tenían esta enfermedad, pero no regresaban a la comunidad, no les permitían vivir en la ciudad o en la comunidad, no se podían relacionar con las personas, no podían ir al colmado, no podían ir a la iglesia.
no podían trabajar, vivían solos y con otros leprosos. Dependían de las limosnas o de otros familiares. Al ver otras personas llegar cerca de ellos, oiga bien lo que pasaba. Tenía a alguien de momento, muchos de ellos decían que tenían hasta una campanita que empezaban a tocarla diciendo: inmundo, inmundo. Y la gente que venía salía corriendo por otro lado, porque la enfermedad era extremadamente contagiosa, muy peligrosa. Eran rechazados por todos. Los religiosos los apedreaban porque pensaban que era gente que habían pecado contra Dios y merecían ser castigados hasta morir. Tener lepra era estar muerto pero con vida. Era un moribundo. ¿Entiende lo que eso significa, mis amados? ¿Entiende lo que esto significa? Muchos de ellos preferirían estar muertos. Era tan brutal esto, que cuando un leproso era curado, era como si él viniera otra vez a la vida. Era como si él resucitara nuevamente. Y nosotros vimos en nuestro relato que un hombre lleno de lepra llega ante Jesús. Ahora yo quiero que tú te imagines ese escenario. Viene este hombre que ya la fama de Jesús se había corrido por todo aquel lugar de Galilea, y vemos cómo el Señor había curado a muchas personas, y posiblemente entonces llega a esta noticia. La fama se recorrió de Jesús por todo lugar, y de momento entonces viene este leproso que no le era permitido. Y imagínate eso, hermano, él caminando hacia Jesús sabiendo que no lo podía hacer, pero él entonces se tira frente a Jesús. Y es interesante, hermano, que vemos aquí que este hombre, ya aclarando lo que era lepra y las implicaciones de lo que conllevaba tener lepra, Lucas nos dice que un hombre lleno de lepra llega ante Jesús. Este hombre entró a la ciudad a pesar del rechazo. Tuvo que gritar: inmundo, inmundo, para que la gente saliera corriendo. Cuando llega ante Jesús, se postra con su rostro en tierra y ruega. ¿Qué tú ves aquí? Lo primero que nosotros vemos es que este hombre se hace vulnerable, pero con humildad y en una actitud de ruego y súplica. No demanda, llama a Jesús: Señor. Oiga bien, reconoce quién era Jesús. Reconoce que era Dios, lo llama Señor. Y quiero recalcar que es la segunda persona en el Evangelio que llama a Jesús Señor. El primero fue Pedro, cuando se postró: Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Este no estiera diciendo soy un pecador porque ya de antemano, con lo de la lepra, él sabía que ya era un pecador. Y no porque tenía la enfermedad era pecador. Nosotros somos pecadores desde el nacimiento, eso lo dice la Biblia. Desde el vientre de mi madre me concebiste pecador. Y eso es importante que tú y yo lo entendamos. Nosotros somos más buenos que nadie. Posiblemente moralmente o hacemos lo correcto, pero hermano, el pecado nos separa de Dios, y eso es lo que vino el Señor a pagar a la cruz del Calvario. Y más adelante vamos a ver eso. Pero yo quiero, hermano, que tú puedas ver esta escena, que ahora Jesús se encuentra, y posiblemente muchos dicen que era cuando él estaba apartado a orar. No, hermano, ya él venía y enseñaba y estaba enseñando, y de momento se acerca este hombre gritando: inmundo, inmundo, porque tenía que hacerlo obligatoriamente. La gente se apartaba. Podemos decir, se aprovechó de eso para poder llegar hasta el maestro, porque ya la gente se apartaba completamente para entonces alejarse de ese hombre leproso que podía ser contagiado. Pero Jesús, hermano, hizo algo demasiado importante para ti y para mí. Yo creo que es importante, hermano, que viendo toda esta introducción, vemos que el hombre se hace vulnerable. Vemos aquí el leproso se hace vulnerable, pero con humildad y con esta actitud de ruego y súplica. No viene demandando. Llama a Jesús Señor. Reconoce quién era Jesús, reconoce que era Dios, lo llama Señor. La palabra Señor en el griego es dueño, propietario. Está diciendo: tú eres mi dueño, tú eres mi amo, tú eres mi propietario. Y lo más, hermano, que me llama la atención de este relato es lo que sucede aquí.
este leproso le dice a Jesús: si quieres, puedes limpiarme. Oiga, si quieres, un hombre que estaba moribundo, imagínense ese hombre, hermano, con sus extremidades ya cayéndose. Usted vio las fotos que yo le presenté. Y él le dice: si quieres, puedes limpiarme. ¿Usted puede entender esto? Este enfermo no le dijo a Jesús qué hacer. No le demandó, no le exigió, no le dijo: yo escuché que ya has hecho varios milagros, así que sáname. No, humildemente y físicamente adolorido, puso su rostro en tierra y le dejó saber a Jesús que su vida estaba en sus manos. Si quieres, puedes limpiar. Pero reconoció delante de quién estaba él. Reconoció que aunque si no lo limpiara y no lo sanaba, reconoció que estar delante de él ya era más que suficiente, por lo que ya había reconocido quién era el que estaba delante de él. Su Dios, su Señor. Señor, reconociendo quién era el que estaba allí. No es cuando tú llamas Señor a cualquier persona: Señor, mira, aquí voy para allá. No, no. Esa palabra ahí dice que reconoció que Jesús era Dios. La misma palabra que mencionó Pedro cuando reconoció quién estaba ahí. Apártate de mí, Señor. El leproso: Señor, puesto en el piso. ¿Cómo tú y yo nos acercamos al Señor? ¿Cómo es que debemos nosotros presentar a ese Dios completamente santo ante otras personas? ¿Cómo tú y yo presentamos al Señor a aquellos que entendemos que están enfermos, no solamente físicamente, sino espiritualmente? Vente que el Señor tiene un propósito para tu vida. Vente que el Señor te ama. Sí, no, hermano, todo eso es verdad. Pero primero tenemos que presentar a Jesús como ese Señor que si no venimos a sus pies en fe y arrepentimiento, ese mismo Señor es el que está sentado en su trono y va a juzgar a todo aquel que no cree en Él. Lo primero que nosotros vemos aquí, cómo Jesús nos muestra que debemos presentar a otras personas al Señor. Que reconozcan que Él es Dios, que reconozcan que es un Dios justo, que reconozcan que no va a pasar por inocente al pecado, que reconozcan que tenemos que ir a Él y humillarnos delante de Él. Este leproso aquí nos muestra la forma en que tenemos que ir delante de ese Dios 3 veces santo y de la forma que tenemos que pedirle a Él: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Imagínate eso. Un hombre que casi posiblemente no podía ni hablar, reconociendo quién estaba delante de él. Jesús toca y lo sana. Jesús, ante este acto de humildad de este hombre leproso, Jesús extiende su mano y lo toca. Y si usted lee, hermano, el texto y no puede colocarse en la posición de este leproso, por eso le dijo lo que era la lepra y cómo vivía la gente que tenía la lepra. A ese leproso que Jesús acaba de tocar, era la primera vez en quizás muchos años que alguien le tocaba. No había un toque físico, no había contacto físico, no había abrazos. Estaba, hermano, prácticamente completamente segregado, estaba rechazado y sin esperanza. Pero Jesús lo tocó. ¿No cree usted, hermano, que Jesús pudo haberlo sanado sin tocarlo? Claro que sí. Pero dice la Biblia que le tocó, le muestra amor, afecto, le deja saber: yo no tengo el problema que tienen los hombres, tú y yo somos iguales.
no hay diferencia entre nosotros. Lo pudo haber sanado sin tocarlo, pero al Jesús que le servimos se compadece de nosotros. Se asegura de que sepamos que nos ama. Él nos toca. Él nos toca. Entonces dice Lucas que Jesús, luego de tocarle, le dice: quiero ser limpio. Y al instante, oiga bien, el leproso fue limpio. La humildad y sencillez de ese hombre movieron el corazón de Jesús. Y Jesús dice: quiero. Jesús no invocó el nombre del Señor como sucedió entonces con Moisés, que era el único que podía también interceder por esta enfermedad, o como le pasó a Eliseo, que también fue el único. Vete, manda a buscar a aquel hombre, el soldado, para que vea que hay profeta en Israel. No, Jesús dijo: quiero, porque Jesús es Dios. A ese es el que yo le sirvo, a ese es el que nosotros tenemos que servirle. A ese es el que te está llamando a que le siga, pero como lo que es Él es Dios con nosotros. Quiero ser limpio, le dice Jesús. Al instante fue limpio. Fíjese luego, hermano, de que Jesús sana al leproso, le dice que no se le diga a nadie y vaya directo al sacerdote. ¿Por qué? Bueno, es que el sacerdote, conforme a la ley de Moisés, era quien revisaba quien estuviera totalmente sano. Entonces tomaba 2 aves, era lo que tenía que llevar para el sacrificio. Una se sacrificaba y la otra se dejaba libre. Una como prototipo de la sangre que derramaría Jesús en la cruz, y la otra de lo que Jesús haría, que era llevarse el pecado. Mira cómo era que funcionaba todo esto. Por eso él le dice: vete, muéstrate al sacerdote para que te examine. Pero hermano, es interesante que luego el leproso, cuando vemos aquí que hace todo eso, se bañaba, se afeitaba todo el cuerpo, le hacían una fiesta de una semana y se podía reunir con la gente. Recuerden que quizás llevaba años sin poder ver a la gente que amaba, pero también esa fiesta testificaba de su sanación. Luego de la fiesta, el sacerdote sacrificaba 3 corderos y tomaba la sangre de uno de ellos y la colocaba en la oreja, en el pulgar y en el dedo gordo del pie. ¿Qué significa todo esto, hermano? Ahora le perteneces a Dios. Sírvele. Eso es lo que significaba todo esto que hacía el sacerdote. Ahora le perteneces a Dios. Tus pecados fueron perdonados. Como eso te dije ahorita, que para poder entender un poco más esto debes leer Levítico capítulo 13, capítulo 14, que te invito a que lo leas para que tú veas cómo era que funcionaba todo esto. Y vemos que es aquí cuando termina la primera parte de la historia. Vemos aquí que luego de esto, Lucas dice que Jesús se fue al desierto, se apartó a orar y recargar, como menciona mi querido hermano, sus baterías. Llama mi atención, hermano, lo que aquí acontece. Leemos que Lucas dice que Jesús cada cierto tiempo, luego de predicar, de hacer milagros y de enseñar, se apartaba a orar. Por eso yo no quise sacar de perspectiva esto, eso está en la Escritura. Jesús es Dios. Jesús tiene que apartarse a orar. Hermano, Cristo vino a darnos ejemplo. Vuelvo y repito, Él vino a dar ejemplo a esos primeros discípulos que acababa de reclutar. Y Él está diciendo a ellos, y nos está diciendo a nosotros, lo importante de la comunión con Dios. Muchas veces nosotros estamos puestos para estar haciendo mucho ruido,
Muchas veces estamos puestos para hacer cosas que de momento decimos, wow, espérate, pero mira, que muchas cosas estoy haciendo en el ministerio. Y eso, hermano, nos quita tiempo para tener comunión con Dios. Si nosotros al salir de toda esta pandemia, nosotros seguimos igual y volvemos igual y nuestra vida de oración sigue igual, hermano, tenemos que seguir en cuarentena, tenemos que seguir pidiéndole perdón al Señor. Porque una de las cosas que quiere hacer el Señor, hermano, y me pongo yo, hermano, ahí, yo tengo que pedirle perdón al Señor. Una de las cosas que quiere Dios es que nosotros nos metamos con Él. Queremos saber qué Dios quiere ahora cuando salgamos de esta pandemia, de esta cuarentena. Metámonos con Él en oración. La Biblia dice en el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y solamente a ellos les revelará su pacto, su secreto. Dios quiere hablarnos, Dios quiere hablarte y nos ha metido en cuarentena más de 40 días para hablarnos. ¿Estamos escuchando a Dios? Me llama la atención esta parte aquí de esta enseñanza, que yo no quiero pasar por alto. Jesús tenía que hacer eso, no era Dios. Pero te mencioné ahorita al principio que Él se limitó a ciertas cosas. Pero también Él no estaba enseñando un modelo a seguir. Filipenses lo dice. Que no escatimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se limitó. Pero Él siguió siendo Dios. Siguió siendo 100% hombre. Cuando a Jesús se le preguntaban algunas cosas y le decían, y Él decía, no, esa yo no la sé. No era que dejó de ser Dios. Es que se limitó a ciertas cosas siendo hombre. Pero ese, hermano, es la bendición más grande que usted y yo podemos tener, que podamos entender lo que explica Miguel Núñez en uno de sus libros, hablando de la enseñanza que transforma el mundo, que es lo de la unión hipostática. Un nombre raro. Pero, hermano, eso significa que ahora, en Cristo Jesús, Dios, en Jesús, tenemos ahora a un Dios que usted y yo podemos ver, a un Dios que está sentado en su trono. La visión que vio Isaías precisamente es eso, Cristo sentado en su trono. Tú y yo tendremos el privilegio de ver a Cristo cara a cara, de ver a Dios cara a cara y no morir. Eso es grandísimo, mis amados hermanos. Eso es grande, mis amados hermanos. Ese Dios, 100% Dios, es 100% hombre. Y vino aquí a la tierra a enseñarnos cómo debemos nosotros tratar a nuestro prójimo. Como aquellos que marginaron, los religiosos los mataban y los apedreaban, pero no eran capaces de ir a darle lo que necesitaban, a orar por ellos. No, estás en pecado, muere. Pero Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Llama mi atención, hermano, que lo que hemos leído en Lucas, Jesús cada cierto tiempo, luego de predicar y hacer milagros, se apartaba a tener comunión. También vemos aquí que luego de regresar del desierto, con las baterías recargadas, Jesús está en algún salón, en alguna sinagoga, en algún sitio repleto de gente. Lucas se asegura de decirnos que dentro de esa multitud estaban los fariseos y religiosos que acabamos de leer. La fama de Jesús era tanta que de otras ciudades venían a escucharle predicar y a poder, y por supuesto, ¿verdad?, también a criticar, a ver qué era lo que estaba diciendo Jesús. Mientras Jesús estaba enseñando, unos hombres tratan de traer a un paralítico ante Jesús. Resumiendo la historia que ya acabamos de leer, no pueden entrar a causa de la cantidad de gente en el lugar. Suben al techo, lo rompen y bajan al paralítico delante de la presencia de Jesús. Y todos los que allí estaban, imaginen la cara de los religiosos. Imagínate tu cara si aquí de momento rompen el techo y traen a alguien aquí para que escuche lo que estamos nosotros hablando. Te vas a parar, tú vas a decir, pero ¿qué es esto que está pasando aquí? Pues eso fue lo que pasó allí. Y Lucas se encarga de que allí habían también unos religiosos. Hay unos comentaristas que hablan de que estos religiosos eran unos laicos. Porque es importante, hermano, recalcar, hablando de lo que sucedió aquí, la importancia que era para ellos la ley. Y ellos eran de aquellos teólogos que se encargaban de que se cumpliera la ley. Y era lo que también imponían cosas que no decía la ley.
pero era con el fin de que el pueblo se mantuviera puro y limpio. Y vemos allí que Jesús y ellos sabían que el único que podía perdonar pecados era Dios. Y vemos aquí en esta historia, hermanos, yo quiero que tú vayas conmigo, el versículo 16, que acabamos de leer, pero quiero que usted lo vea conmigo nuevamente. Versículo 16 dice más, él se apartaba de lugares a orar. Y aconteció un día, versículo 17, que estaba enseñando y estaba sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle delante y ponerlo frente a él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Oiga bien, hermano. Vemos ahora que Jesús perdona y sana al paralítico. Esto que acaba de suceder, yo quiero que usted lo pueda imaginar. Algo completamente extraordinario. Jesús inclusive menciona la fe de ellos. Ve la fe de estos hombres. Movió a Jesús. Y curiosamente, Jesús primeramente lo que hace es: tus pecados te son perdonados. Ahora ponte en lugar del paralítico, como hemos hecho otras veces. Tú te imaginas el paralítico amajado, porque lo están bajando por el techo, estaba amajado por todos lados. Y que Jesús le diga, reconociendo y escuchando todo lo que había hecho Jesús, y Jesús le diga, tus pecados te son perdonados. Y el paralítico le dice así, con los ojos, le dice, no, yo no vine para eso, yo vine para que me sanara. No, hermano, Jesús quería enseñarnos algo ahí muy importante. Que no solamente Él tenía la autoridad sobre el cuerpo físico, sino que Él tiene la autoridad para perdonar los pecados. Tus pecados te son perdonados. ¿Qué pasó aquí, hermano? Al ver esto, los doctores de la ley y los fariseos, los religiosos, comienzan a criticar por qué perdonó como si Él fuera Dios. Oiga bien, tanto que sabían y no podían reconocer que Jesús era Dios hombre. Pero al Jesús saber lo que estaban pensando y diciendo, entonces no solo perdonó al paralítico, sino que lo sanó. El paralítico sale del lugar con su camilla en la mano y todos quedaron maravillados, dice aquí, concluyendo esta historia. Es interesante lo que dice un comentario hablando de esta parte. Dice, Jesús saca a luz los secretos que hay en los corazones de los fariseos y responde a sus preguntas con otra pregunta. ¿Qué es más fácil hacer? ¿Decirle que sus pecados son perdonados o que tome su camilla y ande? Y es interesante que puede que ellos crean que solo Dios perdona los pecados, pero también creen que Dios debe actuar a través de los canales adecuados, algo que ellos quieren que se gestione. Y es interesante, dice el comentarista, su respuesta no significa que una cosa sea más sencilla que la otra. Los dos están conectadas. Y es interesante que la adivinanza le permite confirmar su afirmación fundamental de la autoridad divina y sin embargo al hacerlo, la manera indirecta, evitar la acusación inmediata de blasfemia. Jesús sabía que si Él no probaba allí que Él podía hacer caminar a ese hombre que estaba paralítico y Él decía, levántate y anda,
lo que decía era que ellos podían decir que aquel que habla de parte de Dios y no se cumple, como decía la ley, tenía que morir lapidado, tenía que sacarlo fuera de la ciudad y morir lapidado, apedreado. Pero Jesús, hermano, que sabe los pensamientos de ellos, se los dice y les dice, mira, ¿qué es más fácil decir entonces? ¿Tus pecados son perdonados? Levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que veas que el Hijo de Dios tiene autoridad para perdonar los pecados, le dijo al paralítico, toma tu camilla y vete a tu casa. Glorioso, hermano. Algo que nosotros tenemos que tener claro, algo que nosotros tenemos que tener en nuestros corazones, algo que nosotros tenemos que estar siempre pendiente, hermano, a ver a Jesús tal y como Él es. Qué maravillosa fe de esos hombres y lo que ese paralítico estuvo dispuesto a que hicieran con tal de ir al encuentro con Jesús. Quiero mencionarte dos problemas, hermano, que hoy en día nos dan estas enseñanzas a nosotros. El problema del pecado. Estos dos milagros, hermano, ponen de manifiesto que Dios desea nuestra plenitud física y espiritual. Y que el poder de Dios obrando a través de Jesús puede llevarla a cabo. También revela que aunque los humanos pueden ser asediados por distintas enfermedades físicas que les preocupan, el principal problema que acosa a los humanos es el pecado. Veo mucha gente interesado concienzando a la gente, uniendo fuerzas en mítines y marchas, buscando donaciones, presionando a los legisladores para intentar encontrar la cura o diversas enfermedades con un notable éxito. Vemos todo eso hoy en día, pero pocos, yo creo que ninguno, o pocos por ayudar, prestan atención a la condición pecadora de los humanos, cuya única solución es el perdón de los pecados que ofrece Dios a través de Jesús. La única solución, hermano, para ti y para mí. Dios quiere también que nosotros tengamos plenitud física y espiritual. Pero el problema mayor de la sociedad y de la humanidad es el pecado. Y hoy en día no quieren que hablen de eso. Hoy en día quieren que no juzgues. No, hermano, el pecado nos ha llevado a la perdición. El pecado nos ha llevado a caminar en dirección contraria a la de Dios. Pocos prestan atención a eso. Yo quiero que tú busques en tu Biblia Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43. Versículo 18. Mire lo que dice la palabra de Dios cuanto a esto que te estoy hablando. Isaías capítulo 43. Versículo 18 hasta el 25. Dice así la palabra de Dios. No recordéis las cosas anteriores, ni consideréis las cosas del pasado. He aquí, hago algo nuevo. Ahora acontece, ¿no lo percibís? Aún en los desiertos haré camino y ríos en el yermo. Me glorificarán las bestias del campo, los chacales y las avestruces, porque he puesto aguas en los desiertos y ríos en el yermo, para dar de beber a mi pueblo escogido. El pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza. Pero no me has invocado, Jacob, sino que te has cansado de mí, Israel. Wow. No me has traído las ovejas de tus holocaustos, ni me has honrado con tus sacrificios. No he abrumado exigiendo ofrendas, ni te he cansado exigiendo incienso.
No me has comprado con dinero caña aromática, ni con la grosura de tu sacrificio me has saciado. Por el contrario, me has abrumado con tus pecados y me has cansado con tus iniquidades. Versículo 25. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. ¡Wow! Mira el pasaje paralelo del apóstol Pablo en Hechos capítulo 13. Vaya conmigo a Hechos capítulo 13, versículo 38 y 39. Libro de Hechos. Ya estoy terminando, hermano. Hechos capítulo 13, versículo 38 hasta el 39. Dice la palabra de Dios: por tanto, hermanos, sabed que por medio de Él os he anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas de que no pudiste ser justificado por la ley de Moisés, por medio de Él, todo aquel que cree es justificado. La salud física no asegura una vida plena, oiga bien. La salud espiritual ayuda a sobrellevar todas las cosas, incluso la enfermedad. Te voy a repetir eso porque mucha gente no ha entendido eso en el día de hoy. La salud física no asegura una vida plena. La salud espiritual ayuda a sobrellevar todas las cosas, incluso la enfermedad. Yo me gozo, hermano, con nuestras hermanas y nuestros hermanos que a pesar de que tienen enfermedades terminales, enfermedades graves, se gozan en el Señor porque saben que su morada está en los cielos y confían plenamente en el Señor. Yo me he encontrado con personas que cuando vamos al hospital a verlos y a orar por ellos para fortalecerlos, fortalecidos salimos nosotros con su testimonio. A pesar de que la ciencia médica ha dicho una cosa, ellos le creen al Señor. Y he visto a algunos partir con gozo. Y he visto a otros ser sanados porque le creyeron al Señor. La salud física no asegura una vida plena, pero la salud espiritual ayuda a sobrellevar todas las cosas, incluyendo la enfermedad. David decía: mientras callé, se envejecían mis huesos. Pecado, no confesar, te va a destruir. Te va a destruir. Es posible que alguien sea perdonado, pero no curado. Y ser curado, pero no quedar perdonado. La narración de Lucas, que él afirma que el perdón es lo más importante en la vida. Jesús perdona el pecado de un paralítico y parece que esta palabra lo libera de los grilletes psicológicos que han mantenido sus miembros atados a esa camilla. Pero el pecado es algo más que una disolución psicológica. Dunlap, en su libro La identidad en crisis, resume el punto de vista agustiniano del pecado. Y mira cómo él dice, y quiero citarte: el orden moral es absoluto, tejido con el material mismo de la creación. El pecado personal, por tanto, no es únicamente un evento psicológico privado debido a la ignorancia o a la estupidez o a la educación idiotizada. El pecador subjetivamente puede carecer de culpa, pero el pecado mismo tiene consecuencias objetivas que desgarran el bienestar del pecador y de los que le rodean y de los que vendrán después de él. Es un daño colateral tú seguir arrastrando con pecados no confesados. Todo pecado comienza con mentiras que uno se dice a sí mismo. El pecado tiene tal capacidad de engañar que la gente no reconoce el producto mismo de su acción.
Sin embargo, las consecuencias del pecado persiguen al pecador como una ristra de latas amarradas al carro. Cuando hacen eso, cuando te casas, que acostumbraban a bajarle las latas para que salías corriendo, eso ya no se hace ni nada. Pero esa ilustración es la que hace cuando tú ves lo que es el pecado. Los actos pecaminosos le ponen a uno en las garras del pecado, de manera que no puede escapar como una mosca atrapada en tela de una araña. El perdón que ofrece Jesús no solo libera, sino que también permite enfrentarse a la verdad sobre uno mismo. Mira lo que dice este comentarista, Walter Percy, escribió en su libro Amor en Ruinas. Amamos a los que saben lo peor de nosotros y no nos dan la espalda. Él dice, esta declaración es incluso más aplicable a Dios, que conoce más sobre nosotros que lo que pueda saber cualquier ser humano, y no solo no nos da la espalda, sino que paga por nuestros pecados. Wow, mis amados hermanos, eso es lo que hace Cristo, que sí conoce verdaderamente nuestro interior. Pero no vemos aquí, hermanos, solamente a Jesús preocupado por aquellos que tienen problemas de pecado. Vemos aquí que Él está preocupado también, que son las dos enseñanzas que nos muestra aquí el Señor. No solamente por aquellos más preocupados por el pecado, perdonó los pecados, que es lo más importante para el Señor, pero también los sanó. Pero también vemos que Él se preocupaba por los marginados. A Jesús no le aterroriza que se le acerque un leproso. No tiene miedo a la enfermedad. Cuando el leproso suplica ayuda, no tiene que convencer a Jesús de que merece pena. La pena es alguien que necesita ser limpiado. Y lo que resulta elogiable de él es que busca ayuda en Jesús. Señor, si quieres, puedes limpiar. ¿Qué aprendemos de eso nosotros, la iglesia del Señor? ¿Qué aprendieron los primeros discípulos que estaban viendo a Jesús actuando de esa forma? La iglesia debería seguir el modelo de Jesús en su cuidado de los marginados sociales, emocionalmente heridos, que son leprosos con unas llagas que a veces son visibles y otras no. La iglesia tiene que mantenerse siguiendo al Maestro en esa actitud. Demasiado a menudo, hermanos, les bloquean el acceso al poder de Dios y a la curación, como la multitud bloqueaba el acceso del paralítico a Jesús. A los legalistas les preocupa quedar contaminados por los leprosos, pero no se preocupan por ellos. Jesús les mostró que Él se preocupaba por ellos. Si los seguidores de Cristo se preocupan de los enfermos físicos y de las enfermedades del pecado, deben arriesgarse a tener contacto con ellos para llevarles la curación de las buenas noticias. Oiga bien, las iglesias se van a estar abriendo otra vez, porque entendemos que lo más importante es que esa persona se cure espiritualmente, y como único se va a curar espiritualmente es a través de la predicación del Evangelio. Y yo no me avergonzaré del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La curación supera la posible contaminación. El poder divino vence a las enfermedades humanas. Con el leproso, Jesús hace lo que un sacerdote del templo no podía hacer: limpiarle de su enfermedad e impureza. El sacerdote solo podía examinar a las personas para ver si tenían la enfermedad o si estaban curadas. Pero Jesús lo sanó por completo. Hermanos y amigos que nos ven y nos escuchan, Jesús hace lo que ni siquiera la ley puede hacer: perdonar los pecados basándose en la gracia. Las consecuencias del pecado han sido eliminadas con una palabra: quiero. Se puede eliminar el pecado
sin esfuerzo? La contestación es no. ¿Sabes por qué? Porque en el Gólgota, el lugar de la calavera, no en el templo donde sucederá el sacrificio final para el perdón de los pecados. Oiga bien, es allá donde tenemos que ir. Es allá donde tenemos que llevar a cada una de las personas que llegan a la iglesia. Es allá donde tenemos que ir todos nosotros en esta cuarentena, allí a ponernos a cuentas con el Señor. Es allí donde el Señor murió por nuestros pecados. Es allí donde dijo, quiero ser limpio, quiero ser perdonado. Pero antes tenemos que ir allí con esa fe del leproso y reconocer quién es el que estaba allí. Señor, Dios está allí. Estas dos enseñanzas milagrosas le muestran aún más a los primeros discípulos qué fue la mejor decisión que han tomado, y es dejarlo todo para seguir al Maestro, dejarlo todo para seguir a Cristo. Y quiero que escuches esta historia. Yo sé que el tiempo apremia, corrió, pero yo quiero que tú puedas verte identificado aquí que estás escuchando este mensaje. Y quiero que evalúes tu corazón, como lo hice yo. Había un pequeño niño que estaba de visita en la granja de sus abuelos. El niño tenía lo que se llama hoy en día como un resorte o una onda, esta de jugar, de tirar la piedra. Le llaman la onda, ¿verdad? Que posiblemente tenía, que le enseña, ¿verdad?, de David, pero aquí es la onda que pone la piedra y lanza. Se usa como arma blanca también. Con la que jugaba todo el día este niño. Practicaba con ella en el bosque, pero nunca daba en el blanco. Estando un poco desilusionado, regresó a casa para la cena. Al acercarse a casa, divisó al pato, mascota de la abuela. Sin poder contenerse, usó la onda y le pegó al pato en la cabeza y lo mató. Estaba triste y espantado, y todavía en pánico escondió el cadáver del pato en el bosque, pero se dio cuenta de que su hermana lo estaba observando. Lucrecia lo había visto todo, pero no dijo nada. Después de comer, la abuela dijo: Lucrecia, acompáñame a lavar los platos. Abuela, Pedro me dijo que hoy quería ayudarte en la cocina, respondió Lucrecia. ¿No es cierto, Pedro? Lucrecia susurró al oído de Pedro: ¿recuerdan lo del pato? Entonces, sin decir nada, Pedro lavó los platos. En otra ocasión, cuando el abuelo preguntó a los niños si quieren ir de pesca, la abuela dijo: lo siento, pero Lucrecia debe ayudarme a preparar la comida. Yo sí puedo ir, dijo Lucrecia con una gran sonrisa, porque Pedro me dijo que él quería ayudar a la abuela. Lucrecia susurró nuevamente al oído de Pedro: ¿recuerdas lo del pato? Lucrecia fue a pescar mientras Pedro se quedó ayudando a la abuela. Muchos días transcurrieron a los que Pedro no solo tenía que hacer sus propias tareas, sino también las tareas de Lucrecia. Finalmente Pedro no pudo aguantar más esta situación. Decidió hablar con la abuela y confesar que él había matado al pato. La abuela se arrodilló, le dio un gran abrazo y le dijo: amorcito, yo ya lo sabía. Estuve parada en la ventana y lo vi todo, pero porque te amo te perdoné. Lo que no entendía era hasta cuándo ibas a permitir que Lucrecia te tuviera como su esclavo. ¿Cuál es la enseñanza de esta historia?
La Biblia, hermano, nos presenta el pecado como un poder que nos esclaviza y nos quita toda libertad. Pero también la misma Biblia nos da la esperanza. Cuando reconocemos nuestra condición y nuestro pecado, recibimos del Señor las hermosas y dulces palabras: tus pecados te son perdonados. Y ya no estaremos más esclavizados por el poder del pecado. ¿Quieres seguir al Maestro? Confiesa tus pecados. Porque Jesús, al igual que a los leprosos y al paralítico, Jesús está en esta mañana aquí dispuesto a tocarnos, sanarnos, levantarnos y salvarnos. A eso Él fue a la cruz. Lo que se conoce como la doctrina de la expiación, Él allí fue y pagó, expió por nuestros pecados, pagó el precio que a ti y a mí nos tocaba pagar. La ira de Dios a quien tenía que venir era sobre nosotros. Pero Cristo dijo: he aquí, yo pagaré, el justo por los injustos. Jesús es el único que tiene la autoridad y el poder para decirte, para decirnos: sé limpio. Él es el único que tiene el poder para decirle: toma tu camilla y anda. Es Jesús el que tiene el poder para perdonarnos. Y esa es la gran oferta para ti y para mí en esta mañana. Jesús quiere tocarte, quiere sanarte, levantarte, quiere perdonarte, pero quiere salvarte. Quiere que estés con Él en la eternidad. Nosotros estamos aquí de pasada. ¿Cuál será tu respuesta en esta mañana? ¿Responderás como el leproso o el paralítico? ¿O responderás como los religiosos, queriendo criticar y cuestionar todo? La humildad, el ruego y la fe mueven a Dios. La arrogancia nos aleja de Él. No sé qué te está atando en esta mañana. Solamente tú lo sabes. No sé qué enfermedad espiritual pueda estar tocando tu corazón, ni enfermedad física. Pero yo sé que Cristo quiere salvarte. Yo sé que Cristo quiere salvarte. Y al salvarte, tú verás todo lo que te pase a través de los ojos de Él. Y créeme que será mucho mejor. Porque todo lo que Dios permite es para su gloria. Y todo obra para bien a aquellos que aman al Señor. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Primero que nada para sus propósitos y posteriormente para nosotros. Pero para entender eso tienes que verlo a través de los ojos del Señor. Y para eso tienes que venir en fe y en arrepentimiento. No sé qué es lo que te está dando hoy. Solo sé que Jesús puede solucionar. Ven a Él. Por esto, Señor Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Yo te pido perdón, Señor, una vez más, por mis pecados. Ayúdame, Señor, a verte, Señor. Ayúdame a caminar contigo. Ayúdame, Señor, en este tiempo que hemos visto, Padre amado, estas dos enseñanzas, Señor, que calen hondo, Señor, en nuestros corazones. No solamente a ver que tú tienes, Señor Padre, el poder para perdonar el pecado. Tú viniste a buscar y a sanar lo que se había perdido. Tú viniste a salvar lo que se había perdido, Señor. Pero tienes la autoridad, Señor, Padre amado, para hacerlo. Porque tú eres Dios, Padre. Ayúdanos a creer, Señor, que si te seguimos, Señor, no solamente, Padre amado Jesús, por lo que tú haces, sino por quien tú eres, Padre, nuestro Dios, nuestro Salvador, mi Dios. Cambia nuestra perspectiva, Padre, de ver las cosas como la ve el mundo, Señor. Ayúdanos a ver las cosas como tú las ves, mi Dios. Yo te pido, Padre amado Jesús, que tu palabra, Señor, no retorne atrás vacía y que transforme los corazones como lo hizo con estas dos historias que hemos relatado en el día de hoy.
Te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Dios te bendiga. Este que te habla es el pastor Francisco Javier Reyes de la Iglesia Bautista Rancho en el pueblo de Guayama. Qué bendición que hayas visto este video. Te pedimos que por favor te suscribas a nuestra página y lo compartas con tus seres queridos. También puedes acceder a nuestra página de Facebook. También allí dale like a nuestra página para que puedas acceder también a otro material de nuestra iglesia. Que el Señor te bendiga mucho y recuerda, Dios es el único que nos puede dar paz en medio de esta pandemia. Dios te bendiga.